Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la redención en Cristo Jesús. Cristo vino a salvar a toda la humanidad. Todos los que hemos nacido en la tierra, nacimos en el pecado original de Adán y de Eva. Por el pecado de Adán entró la maldición a la tierra. El hombre, por más inteligente que sea, no puede resolver el problema de la maldición a la tierra. Por eso estamos conociendo tantos desastres naturales. Todo esto tiene que ver con los fenómenos que han sido totalmente afectados debido al pecado de Adán. En la medida que avanza el tiempo y estamos en el siglo XXI, los acontecimientos de desastres se incrementarán. Veremos mayores problemas, así que necesitamos conocer de la redención en Cristo Jesús. Estamos en un ayuno de expiación para que Dios nos perdone de todo pecado, porque solamente Dios puede perdonar los pecados si nosotros nos arrepentimos de todo ello y nos acercamos a Dios por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso hablar de redención tiene que ver con la expiación que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La expiación es el sacrificio de Jesucristo al morir por cada uno de nosotros los terrenales, por amor a nosotros. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que nosotros los seres humanos, siendo pecadores, Cristo vino a morir por nosotros los pecadores. Esto muestra el amor de Dios. Jesucristo no vino a establecer ninguna religión de entretenimiento aquí en la tierra o de confusión, como muchos hoy viven. Jesucristo vino a confrontar directamente al causante de todos los males que hizo caer tanto a Adán como a Eva en maldición. Se le conoce como la serpiente antigua, Satanás el diablo. Con este propósito, dice la Biblia en 1 de Juan 3:8, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. La primera venida de Cristo tuvo que ver con el encuentro de Jesucristo contra el diablo para destruirlo, y esto fue en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el precio? La muerte de Cristo, la muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre. Por eso dice la Escritura que fuimos comprados por medio de su sangre, porque todos nosotros le pertenecíamos al diablo, pero cuando vino Cristo, Cristo nos rescató del diablo. Esto es lo que habla la expiación o redención. El pago. Tuvo que pagarse un precio para la salvación, para la liberación. Y el conocimiento de esta verdad es el poder para vivir en la tierra, para poder avanzar en un mundo de tanta confusión. Por eso estamos ayunando en este tiempo de el otoño. Acaba de comenzar ya el otoño, estamos en la fiesta de otoño y el Espíritu Santo nos convocó a 10 días de ayuno. Terminamos el ayuno mañana y hoy hablaremos de la expiación de Cristo Jesús, para que conozcamos cuáles son los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. Este sacrificio, su expiación, trajo nuevas cosas que hoy vamos a analizar en este programa de enseñanza de La Voz de la Alianza. Bienvenidos a nuestro programa y que las bendiciones alcancen a cada uno de ustedes. Así es, sean todos bienvenidos. Y hoy, al hablar de la expiación, pues estaremos hablando también del precio, porque al expiar o expiación es pagar un precio por el pecado. Y Cristo pagó un precio muy alto, que fue su propia vida, su propia sangre, para que por su medio de su sangre pudiera expiar nuestros pecados y nuestros pecados pudieran ser perdonados por Dios el Padre. El sacrificio de su Hijo es lo único
que Dios el Padre acepta para la limpieza de nuestros pecados y errores. Por eso, el que no esté en Cristo Jesús, el hombre ha nacido, digamos, en una naturaleza de pecado desde Adán y Eva. Y todos los hombres, la población mundial de todas las personas, todos nacemos ya en pecado por el pecado original de Adán y Eva. Y aparte tenemos nuestra propia cosecha, nuestra herencia de pecados y bueno, se va sumando todo. Pero solamente en Cristo Jesús podemos nosotros y cualquier persona alcanzar el perdón de pecados y el ser redimidos o comprados por el precio de la sangre de Cristo, tener el perdón de Dios y entonces vivir una nueva vida. Así que costó la vida y la sangre del Señor Jesucristo, el cual nunca pecó ante Dios, y fue una sangre pura, una sangre sin mancha, sin huellas, sin arrugas, y entonces esa sangre es la que nos limpia. Así que si una persona está fuera de esa sangre o no ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y no se ha arrepentido de sus pecados ni ha pedido perdón por sus pecados, maldades y iniquidades heredadas y no ha pedido perdón a Dios por los pecados e iniquidades, entonces está fuera de lo que es el reino de Dios y entonces Dios todavía te está esperando. Así que hoy vamos a ver esos grandes beneficios que Cristo obtuvo para nosotros en bendición a todo su pueblo. Dios les bendiga. Sí, es importante señalar que cuando el primer hombre, la primera mujer pecaron, Adán y Eva, ya Dios tenía pensado lo que iba a hacer en cuanto a la salvación, nuestra redención. Por eso, cuando el hombre y la mujer se sintieron que estaban desnudos, ellos se cubrieron con lo primero que encontraron, que era una hoja de higuera. Pero Dios les quitó esas plantas y les dio una túnica de una piel de animal. Y al hacer esto, Dios fue quien hizo el primer sacrificio aquí en la tierra. Y estaba simbolizando lo que iba a hacer Jesucristo a morir por nosotros para darnos a nosotros cobertura. Así como ese abrigo es el que le dio cobertura a Adán y Eva, ya sea del calor o del frío. Por eso... ¿Cubrió su desnudez? Sí, cubrió el pecado desnuda, en cambio la salvación nos arropa. Y de eso se trata, y para que ello fuese posible, tuvo que haber una compraventa, una redención que para nosotros es la sangre de Cristo, la cual cuando clamamos la sangre de Cristo y pedimos al Señor que nos lave y nos limpie de todo pecado, por eso es más que suficiente y es posible ser limpios para entonces tener otra oportunidad más para no volver a pecar y servir al Señor. Bueno, y si también involuntariamente pecamos, entonces tenemos para con Dios el Padre un abogado, Jesucristo. Venimos al Padre, nos arrepentimos reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón por habernos equivocado y por haber hecho lo malo y volvemos a tener ese perdón a través de la sangre de Cristo, únicamente a través de la sangre de Cristo. Y entonces tenemos paz para con Dios y podemos continuar. Por eso la muerte de Cristo en la cruz fue una transacción de vida. Nosotros, los seres humanos, toda la humanidad caminaba con vida física, vida biológica, pero no con vida de Dios, no con la vida eterna. La vida espiritual. El ser humano que estuviese muriendo solamente teniendo vida física y no la vida de Dios, se iba al infierno. Dios no creó al hombre para el infierno. El infierno fue creado por Dios para el diablo y sus ángeles. Esta tierra fue creada por Dios para habitación de los hombres, de los seres humanos, no para el diablo. El diablo tomó derecho legal sobre este planeta Tierra, por eso se le conoce como el príncipe de este mundo, debido al pecado que cometió Adán y Eva. Así que Jesucristo en la cruz, allí estaba Él muriendo para que nosotros pasáramos a la vida eterna, a la vida de Dios. Dios hizo un sacrificio en su Hijo,
el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, tenía que derramar su sangre porque era el precio de rescate. La única sangre que Dios el Padre acepta es la de su Hijo. Fue aceptada hace 21 siglos. Ninguna sangre más, ninguna sangre de animales, ninguna sangre de seres humanos, mucho menos de niños. Dios abomina todo sacrificio de niños. Así que por eso tenemos que conocer lo que hubo en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que Jesucristo allí nos salvó y Dios el Padre nos trasladó entonces, si hemos creído en la obra de Cristo, todo ser humano que crea que Cristo derrotó al diablo, que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día. Todo ser humano que se arrepienta de su ignorancia y que acepte a Jesucristo, que crea en Jesucristo, creyendo en su resurrección y confesándole con su boca que Él es el Señor, la Biblia dice, será salva esa persona. Esta es la salvación por fe. El que obró en muerte para vida fue Jesucristo. Él es el que se sacrificó por nosotros, por eso fue identificado como el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Solamente Cristo es el único que pagó el precio por el rescate de toda la humanidad. Nosotros estábamos presos, esclavos, y la Biblia dice en 1 de Juan, éramos hijos del diablo, porque el diablo era el Señor de nuestras vidas. Esta es la salvación no es un cambio de religión, no es un cambio de creencia. La salvación tiene que ver con un cambio de reino. Estábamos en el reino de Satanás y pasamos al reino de Jesucristo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículos del 12 al 14, que Dios el Padre hizo este traslado del reino de Satanás al reino de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El conocimiento de lo que sucedió en la cruz es el poder para el creyente cristiano. Si yo soy cristiano, independientemente de la denominación a la que estemos yendo, si yo conozco esta verdad, el diablo no podrá engañarme. Y cuando Satanás venga con todos sus demonios, yo tengo autoridad para reprender las obras del diablo, porque Cristo lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y ahora yo como cristiano exhibo al diablo, porque hay que desenmascarar las obras del diablo, hay que exhibir su derrota. Esta es la predicación de la iglesia cristiana en la tierra. Hablar de la victoria de Cristo y de la derrota del enemigo. Estamos aquí para rescatar a muchas personas de su ignorancia, porque el diablo trabaja donde hay ignorancia de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Por eso aquí mismo en Colosenses 1, 12 al 14, allí sigue hablando la Escritura de la redención por medio de la sangre de Jesucristo. Con gozo, dice el versículo 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Termina aquí el versículo 14 diciendo, en Cristo tenemos redención por su sangre. Solamente la sangre de Cristo nos redimió
nos compró, Pagó un precio, nos pues. libertó. Dios pagó el precio en la sangre de su Hijo para rescatarnos del diablo. Este es el amor de Dios a todo ser humano en el planeta Tierra. Pero no es de todos este conocimiento, por eso tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo de ciudad en ciudad, de nación en nación. Aquí dice, tenemos redención por su sangre, El perdón de y pecados. el perdón de los pecados. El único que perdona los pecados es Dios. Cuando Dios perdona al pecador, el pecador es libre de toda obra del diablo. El diablo tiene que soltarlo y entonces este hombre pasa a ser una amenaza para el enemigo en el nombre de Jesús. La Biblia habla del poder de la sangre. Desde el Antiguo Testamento podemos leer en Levítico capítulo 17, 11. Allí la Biblia habla acerca de la sangre. Dios puso sangre en el cuerpo de los animales y de nosotros los seres vivos, seres humanos. Porque la vida del cuerpo, la vida de la carne del cuerpo está en la sangre. Hablar de sangre es hablar de vida, por eso Dios prohíbe que se coma la sangre, porque la vida del ser vivo está en la carne. ¿Y para qué Dios puso la vida en la sangre? Vamos a leer lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La misma sangre hará expiación de la persona. Esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo hizo expiación por cada persona de toda la humanidad aquí en la tierra. Dice, y la vida de la carne en la sangre está. Sí. O sea, que al darnos Dios el sacrificio de su Hijo por redención y perdón de nuestros pecados, entonces la misma vida de Jesús viene a nosotros en la vida eterna. Desde el Antiguo Testamento Dios estableció el sacrificio de animales para la redención de las personas. Por eso Dios estableció un orden de sacerdocio donde el sacerdote tenía que recibir como ofrenda el sacrificio de un cordero para que la sangre la presentara en el altar de Dios para expiar los pecados de la persona que presentaba el sacrificio. Era la forma en el Antiguo Testamento. La expiación a través de la sangre de animales solamente cubría el pecado. Así que había que ir con el sacerdote en el tabernáculo, en el templo, para que el sacerdote sacrificara el cordero, el macho cabrío, sin defecto, 1 año de edad, eran los requisitos, y el sacerdote presentaba como ofrenda la sangre. Y a través de la sangre había expiación del pecado del pecador. De esta manera se cubría el pecado. Pero había que volver de nuevo. Posiblemente tenían que volver al mes o a los 2 meses, 3 meses o al año. El sumo sacerdote cada año presentaba la sangre por todo el pueblo. Se santificaba a sí mismo y tenía que santificar al pueblo con la sangre de el cordero macho animal que tenía que ser sacrificado. Es la fiesta de expiación que se celebra en otoño y el día de mañana es el día de expiación. Bueno, y por eso Así mismo, que esta era la fiesta que Dios instituyó por eso desde mismo, el Antiguo Testamento. en el Levítico 17 también dice que cualquiera que comiere esa sangre o bebiere sangre será borrado, o sea, quitado. Sí, no Dios se puede prohíbe comer la aquí sangre. en Levítico 17 que se prohíba comer sangre, beber sangre. Así es. O comer sangre. Entonces Dios en su misericordia estableció un plan de salvación a través del pueblo de Israel, un pueblo que tenía que santificarse con la sangre derramada de los animales que tenían que sacrificarse en el tabernáculo o en el templo de Dios.
pero era un sacrificio que se hacía día con día, mes con mes, año con año, se repetía, se repetía, se repetía. Y las personas que hacían la presentación de la sangre, los sacerdotes, eran seres humanos. Eran también personas pecadoras, por lo tanto el sacerdote tenía que expiar sus propios pecados y los pecados del pueblo. Y era un cuento de nunca acabar, hasta que vino Jesucristo. Sí. Por eso en Jesucristo hay un cambio radical en la forma de vivir en el planeta Tierra. Hay un parteaguas en la historia de toda la humanidad. Tan es así que contamos el tiempo en base a la primera venida de Cristo, y por eso hoy estamos hablando del año 2023 después de Cristo. De acuerdo al calendario que estamos llevando, calendario gregoriano, estamos contabilizando a partir del nacimiento de Cristo. Cristo vino por primera vez y todo lo que ha sucedido en la humanidad después de Cristo. Así que estamos en el siglo XXI después de Cristo. Han pasado 21 siglos desde el nacimiento de Cristo. Así que estamos contabilizando de acuerdo a la primera venida de Cristo. Y hacia atrás, entonces hablamos de los tiempos y de todos los acontecimientos pasados antes de Cristo. Por eso la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Y aquí en la Biblia tenemos dos partes: la parte que habla antes de Cristo y la parte que habla después de Cristo. La parte que habla del Antiguo Testamento, que quiere decir pacto con sangre de animales. En cambio, en el Nuevo Pacto habla de sangre de Jesucristo. Jesucristo vino a derramar su sangre. Por eso tenemos que conocer el sacrificio de Cristo y los beneficios del sacrificio de Cristo a través de la enseñanza que hay en el Nuevo Testamento. Pero para poder conocer las raíces de las cosas que están en el Nuevo Testamento, tengo que ir al Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Pero, ¿qué es el amor? ¿Cómo puedo entender lo que es el amor de Dios? Hay personas que dicen: ama las flores, ama a las mujeres, ama la vida, ama el día. ¿Qué es el amor? La Biblia dice que Dios es amor. Necesitamos tener la revelación de lo que es el amor. ¿Y dónde puedo conocer lo que es el amor? Los fundamentos del amor. Tengo que irme al Antiguo Testamento, a los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos, allí está plasmado lo que es el amor de Dios. Los primeros 4 mandamientos hablan del amor a Dios el Padre. Jesucristo dijo: 2 mandamientos deben conocer. El primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo? No quitándole a mi prójimo lo que ya mi prójimo tiene. Si mi prójimo tiene un trabajo, yo no voy a desear ni a codiciar su trabajo. Si mi prójimo tiene dinero, yo no voy a desear ni codiciar su dinero. Nada malo para él. Si mi prójimo tiene terrenos y propiedades, yo no voy a codiciar sus terrenos y propiedades. Mucho menos si tiene una esposa, yo no voy a estar codiciando su esposa.
Pero primero hay que Ese es amar el a Dios. amor. Primero hay que amar a Dios. No Porque puedo amar a mi prójimo si primero no recibo el amor de Dios para que yo ame a Dios, me ame a mí mismo y ame a mi prójimo. Pero el Por amor de eso- Dios Por está eso el demostrado. fundamento está en el Sí, Antiguo por eso Testamento. los primeros 4 mandamientos hablan del amor a Dios. Así y es. los últimos 6 nos habla de amar al hombre. Amar al hombre, amar al prójimo. Pero Dios muestra su amor a través de Jesucristo. Sí. Así que hoy en día hay Sacrificio tanta de su violencia en hijo. el mundo porque no hay amor al prójimo. Porque no hay amor a Dios. No hay amor a Dios. Por eso tenemos que conocer O sea, los grandes no beneficios toman de en- la cruz del la Calvario. humanidad en sí, en su diario vivir, no toma en cuenta a Dios, que es el creador de todo lo que existe. Así que Veamos cuáles son los beneficios que hubieron en Cristo Jesús desde su muerte. dice, más Esto Dios sucedió muestra su hace amor 21 para siglos. con nosotros, ¿no? Sí. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué forma? En que Cristo se hizo hombre y murió por nosotros. Romanos 5.8, Romanos 5:8. así está escrito. O Juan 3.16. O Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Se refiere al mundo, a las personas del mundo. Se refiere a los pecadores. No se refiere a los cristianos, se refiere a los que están en pecado. De tal manera amó Dios a los pecadores que envió a su Hijo unigénito. Para que Cristo todo vino aquel que por en él los cree pecadores. no se pierda, mas tenga vida Para eterna. que los pecadores no se pierdan y entren a la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los beneficios que hubieron en la cruz del Calvario? Número 1, un nuevo pueblo, porque el pueblo inicial fue Israel. Dios estableció esta nación para vivir en santidad y mostrar que hay solamente un Dios en la tierra, mostrarle a todas las naciones que eran idólatras de muchos dioses que solamente había un Dios. Pero ¿qué sucedió? Israel le falló a Dios. Israel se contaminó con la idolatría de las naciones y no caminó en santidad. Por eso Dios dijo, bueno, ya que ustedes están adorando dioses extraños y están en las costumbres y prácticas de las naciones paganas, naciones gentiles, voy a hacer una obra extraña en la tierra. De esos pueblos paganos, de esos pueblos idólatras, de esos pueblos que practican hechicería y brujería, de esa gente voy a sacar un nuevo pueblo y los voy a santificar y les llamaré iglesia. La iglesia cristiana. ¿De dónde venimos nosotros los cristianos? Pues venimos de un pasado escabroso. Así es. Así que por eso tenemos que saber qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo un milagro de salvación. Romanos capítulo 11, vamos a ir a las enseñanzas. Y Romanos el registradas. 5:8 que habías dicho es, porque Cristo cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, Cristo vino por los pecadores. Todos Romanos nosotros 11. que hoy somos cristianos caminábamos en nuestros pecados. Cristo nos rescató de allí. Así que por eso tenemos que conocer quiénes somos hoy como cristianos, qué es la iglesia, de dónde venimos, qué hacemos aquí en la tierra como iglesia. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 26, habla de un misterio. ¿Cuál era este misterio? El misterio que Dios estableció fue que apartó en el horizonte del tiempo, hizo como un paréntesis Dios en el tiempo profético para Israel y apartó un tiempo a la nación de Israel. Un tiempo. Dios no se ha olvidado de Israel. Claro que no. Simplemente lo apartó Lo un que tiempo pasa que para ellos- dar entrada a otro pueblo. Ellos no aceptaron a Cristo. Sí. Y entonces Dios envió su bendición para los gentiles, nosotros. Por eso dijo Jesús, a le- lo suyo vino y los suyos No le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Pero les aquella ha dado persona que le potestad reciba, de ser hechos sea hijos de judío o Dios. gentil, pasa a ser un hijo de Dios. Así es. Vamos a leer 11. Romanos 11 del 25 al 26. Y después 2 de Corintios 3. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto vosotros mismos
que os ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Fuera de Israel todas las naciones son gentiles. México es una nación gentil, Guatemala es una nación gentil, los Estados Unidos es una nación gentil, Rusia es una nación gentil, China es una nación gentil. Todas las naciones fuera de Israel somos gentiles. Y Dios estableció un tiempo para las naciones gentiles llamando a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículos del 8 al 9. Dios llamó a un hombre entre las naciones de idolatría y estableció un pacto de santidad. Y aquí Dios estaba pensando en las naciones gentiles desde Abraham, el padre de la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones, incluida México. De modo, así que allí estamos. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por eso la iglesia es un gran milagro que vino del cielo en la misericordia y el amor de Dios. Nosotros pero siendo dice? pecadores, Sí. Cristo vino a morir por nosotros, no importando nuestro pasado escabroso en que vivíamos, ladrones, adúlteros, fornicarios, asesinos, Mentirosos, etcétera, cobardes. mentirosos, etcétera. Ladrones. Jesucristo vino por los pecadores. Pero que dice Este fue el Gálatas gran 13, milagro de la Gálatas cruz 13. del Calvario. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús El 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, A los gentiles. a fin a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Wow. El bautismo en el Espíritu Santo vino a todos los que creyeran en Jesucristo. Por eso la bendición Dios la estableció en Jesucristo desde la cruz del Calvario y dio nacimiento a una nación diferente, una nación espiritual que se llama la iglesia cristiana. La iglesia no es la idea del hombre ni de un gobierno humano, no es una organización humana. La iglesia es un milagro divino que viene del cielo y es el poder de Dios en la tierra, es el cuerpo espiritual de Jesucristo, es la extensión de Jesucristo, porque Cristo está en el cielo y la iglesia está en la tierra. Somos la extensión de Cristo aquí en la tierra, por eso ejercemos autoridad contra el diablo y todos sus demonios. Este es el conocimiento que debemos tener todos los creyentes. y por eso también Primera la de iglesia Pedro. debe de andar en santidad. Sí, por eso tenemos que santificarnos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Allí este versículo o estos versículos hablan de nosotros, la iglesia, los que somos cristianos formando parte de la iglesia cristiana en todo el mundo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso no podemos enorgullecernos ni caminar en soberbia y arrogancia como cristianos. Si entendemos, no debemos de rebelarnos, debemos No. de someternos a Dios, rendirnos a Dios Todos y vivir los una vida días. de gratitud a Dios. Darle gracias a Claro. Dios, porque por su misericordia
Hoy tenemos bendiciones del cielo, Por su cielos misericordia abiertos. no hemos sido consumidos. No hemos sido consumidos. Así que esta es una de las grandes bendiciones que hubo en la cruz del Calvario, el nacimiento de un pueblo que no era pueblo, pero Dios le llamó Iglesia. a ser pueblo, es la iglesia cristiana y tiene un tiempo temporal. Sí, tiene un tiempo. Porque la iglesia tiene que terminar su tiempo. A como comenzó hace 21 siglos, debe terminar en un tiempo prefijado por Dios. Es que el paréntesis y que cuando dices, ¿no? termine, Viene ese se ya. llama el rapto. Sí. Entonces se cierra el tiempo profético para Israel y Dios sigue nuevamente. No, se cierra para la iglesia, tratando se cierra el para tiempo Israel. para la iglesia, Sí, se cuando es cierra para raptada la iglesia. y empieza otra vez con Sí, Israel. así es, comienza con Israel. Eso será en el tiempo de la gran tribulación. Así que la Biblia dice que sería tiempo de angustia para Jacob, es el tiempo de la gran Y tribulación. ahorita, precisamente en estos tiempos que estamos viviendo, pues Dios está esperando que cada pecador se arrepienta y venga a Cristo, porque el tiempo se está agotando y Dios está esperando que entre la mayoría de los gentiles, porque sabe que después se va a volver a actuar hacia el pueblo judío. Y mientras tanto nosotros aquí, los gentiles, estamos retardando su venida porque no aceptan a Cristo y Dios quiere salvar a la mayoría, entonces mientras tiene detenido ahí un poco al pueblo judío, aunque si el pueblo cree en Cristo, el pueblo judío, aún un judío, él viene a salvación, pero ahorita es para los gentiles, pero de todas maneras, aquel que quiera acercarse tiene la libertad para hacerlo, y Dios está esperando ese tiempo para que tú vengas a Cristo y la plenitud de los gentiles, entre todos los gentiles que van a entrar, porque viene el arrebatamiento y luego Dios empieza y sigue trabajando con su pueblo Israel. Sí, tiene que entrar la plenitud de los gentiles, está escrito en la carta a los romanos, por eso está la iglesia predicando de nación tras nación, naciones gentiles, desde los tiempos de Abraham. Y el Dios tiempo se tenía está la acabando visión ya. a los gentiles y el tiempo se está Sí, acabando. así Veamos lo que dice segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Allí la Biblia habla por qué Jesucristo todavía no ha terminado el tiempo de la iglesia, por qué todavía la iglesia está vigente, trabajando, predicando de Jesucristo, predicando la victoria de Cristo y la derrota del diablo. ¿Por qué todavía la iglesia está en la tierra? Segunda de Sí. Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios es paciente esperando que todos los pecadores de las naciones gentiles procedan al arrepentimiento Lo que de sus dice ahí pecados, también está muy bien. reconociendo a Jesucristo como Señor y Así es. Salvador. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así es. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así es. Esperando Por y eso apresurándonos estamos para en la un venida del ayuno de Señor. santificación. Terminamos el ayuno el día de mañana y todos los días debemos estar consagrando nuestras vidas porque estamos en tiempos para el arrebatamiento de la iglesia. Así que esta fue una de las grandes bendiciones que hubo en la cruz del Calvario, en la expiación de Cristo. Hay otras grandes bendiciones. La Por ejemplo, sanidad. el nuevo pacto. El nuevo pacto. Entramos a un nuevo pacto, el pacto de la sangre de Cristo. Leamos 1 de Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26. Nosotros los cristianos generalmente estamos celebrando lo que conocemos como la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Es un memorial. Es el memorial de la obra de Cristo en la cruz. Es el memorial de que Cristo ya venció al diablo. Es el memorial que Cristo no quedó en la muerte. Es el memorial de que Cristo está vivo. Así que por eso tenemos que estar
siempre en lo que Dios instituyó como memoriales, y esto es la Santa Cena. El nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Primera de Corintios 11 del 25 al 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que participamos de la Santa Cena ¿Y el 29? estamos afirmándonos en el nuevo pacto, en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Así 26. pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros debemos caminar en muerte espiritual al mundo. No vivimos para el mundo, sino vivimos para Cristo. Por eso tenemos que ayunar, entregando nuestras vidas a Jesucristo, que el Señor nos ayude, porque el tentador sigue en la tierra y sigue tentándonos con los placeres de este mundo. Y cuando ayunamos, estamos crucificando esos placeres, y entonces el diablo no puede hacer nada con la tentación a un cristiano que está crucificado con Cristo. Es lo que dice la palabra en Gálatas 2:20. Con Cristo Pablo estoy el apóstol juntamente dijo, crucificado. con Cristo estoy crucificado Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto no es hacer un sacrificio vivo o de sacrificio físico como hacen algunos en la Semana Santa. Esto no es así. Esto es un acto espiritual, es un acto de fe. Yo lo hago llevando todos mis pecados a la cruz del Calvario en oración, y la sangre de Cristo opera en ese momento para limpiarme de todo pecado. Es un acto de fe. Ya el sacrificio físico lo hizo Jesucristo hace 21 siglos atrás. Ahora mi sacrificio es en la oración. Por eso tengo que orar y ayunar. El nuevo pacto solamente para la iglesia. Este pacto no fue para Israel, sino para la iglesia. En el nuevo pacto hay un nuevo sacerdocio. El sacerdocio ya no de Abraham, ya no de Aarón, sino el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a leer Hebreos 7:12. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cambio de ley y cambio de sacerdocio. Primero se cambió el sacerdocio y después la ley. O sea, ya nosotros no caminamos de acuerdo a la ley de Moisés, caminamos de acuerdo a otra ley, la ley de vida en Cristo Jesús. Es la ley que establece el Espíritu Santo en la resurrección de Cristo. Por eso tenemos que saber qué sucedió en la cruz. Ya hay un nuevo sacerdote. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo del 5 al 6. Dios el Padre cambió el sacerdocio para la iglesia. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí hay un cambio de sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, y Jesucristo fue puesto como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Debemos saber que el sacerdocio para el pueblo de Israel en el anterior pacto era en Leví, en los hijos de Aarón. La tribu que venía de Leví era la seleccionada para ser sacerdotes, pero Dios cambió, en lugar de ser la tribu de Leví, cambió a la descendencia en Jesucristo. ¿De qué tribu vino Jesucristo? Judá. De la tribu de Judá, del león de la tribu de Judá. Era el guerrero de guerreros. Jehová, Dios de los ejércitos, había descendido en Jesucristo a hacer guerra, la guerra de Satanás. Y por eso hubo un cambio de sacerdocio,
y cambio de ley. Por eso nosotros no caminamos en las leyes que establecieron para el Antiguo Testamento en las obras, leyes de sacrificio. Ya los sacrificios quedaron atrás. Solamente Dios acepta el sacrificio de Cristo. Hoy solamente hacemos sacrificios espirituales. Como el ayuno, la oración. El ayuno, la oración, la alabanza, el diezmo, la ofrenda, todo ello. Porque dice la Biblia que Abraham entregó los diezmos. Así es. A Melquisedec. A Melquisedec. Entonces debemos nosotros conocer estas bendiciones que están para la iglesia. Un nuevo sacerdocio, una nueva ley, una nueva vida. Nosotros caminamos en la vida eterna, caminamos con el sello del Espíritu Santo. Cristo nos bautizó con el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo camináramos en esta tierra en santidad y camináramos en autoridad y poder contra los espíritus que están perturbando nuestras vidas. Entonces tenemos un cambio de sacerdocio, un cambio de ley, un cambio de vida. Y hay una nueva unción sobre nosotros, la unción del Espíritu Santo. Jesucristo dijo cuando resucitó a los que iban a predicar el Evangelio en el libro de los Hechos, todavía no pueden salir a predicar hasta que reciban el poder de lo alto. El poder que viene de lo alto o de Dios mismo. El poder de confrontación contra el poder del diablo. No podemos nosotros predicar a Jesucristo si no tenemos ese poder. El poder lo trae el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo habló, esto es importante, habló de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, Jesucristo está hablando de dos bautismos, sí, del bautismo en agua y del otro bautismo. Nosotros debemos pasar por los dos bautismos, no quedarnos solamente en el bautismo en agua. Hay que entrar al bautismo en el Espíritu Santo para tener ese poder. Son los beneficios de la expiación en Cristo Jesús. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, dijo Jesús. Y en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la clave está en el Espíritu Santo para nosotros los cristianos en el planeta Tierra. Mientras vivamos en la tierra necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo que podemos llevar una vida de santidad y de obediencia a los mandamientos dados por Dios. Es a través del Espíritu Santo que podemos ejercer autoridad y poder contra los demonios aquí en la tierra. Es a través del Espíritu Santo que podemos predicar el Evangelio del amor de Dios a otras personas. Por eso el Espíritu Santo vino desde que Jesucristo resucitó de los muertos y Él prometió estar con nosotros por el Espíritu Santo. ¿Cómo vendría el Espíritu Santo a estar con la iglesia? De una manera diferente a cómo se movió con Israel. En Israel el Espíritu Santo estaba exteriormente, solamente se ungía de una manera especial a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en la Nueva Ley, en la vida resucitada de Jesucristo, en la iglesia cristiana, ahora el Espíritu Santo viene a estar sobre nosotros y dentro de nosotros. Cada cristiano recibe un triple ministerio. Todo cristiano es profeta porque tiene que predicar el Evangelio de Jesucristo. Es rey porque tiene que ejercer autoridad y poder contra las obras del diablo.
y es un sacerdote aquí en la tierra porque tiene que interceder por los problemas del planeta Tierra delante de Dios en el cielo. Somos reyes y sacerdotes, dice el libro de Apocalipsis. Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así que ahora tenemos la triple bendición que no tuvo Israel, ahora todo cristiano lo debe tener. El Espíritu Santo ahora está no solamente sobre nosotros, sino está dentro de nosotros. Leamos la enseñanza de Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18. Juan 14. Juan 14, Jesucristo empieza a hablar del Espíritu Santo. El 15. Y aquí habla de lo que sucedería. La promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo pueden recibir los pecadores. El hombre pecador no puede recibir al Espíritu Santo. Las personas que están en pecado tienen que recibir primero a Cristo, porque Cristo es quien derramó su sangre. Es la sangre de Cristo que limpia de pecado. Por eso, número uno para el pecador, arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo. Y ya en Cristo viene el bautismo en el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo viene a llenar a cada cristiano. Por eso se le llama la llenura del Espíritu Santo. Y debemos mantenernos llenos, siempre llenos del Espíritu de Dios. Sí, 14:15. ¿Sí me amáis? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús dijo, mora con vosotros, pero va a estar en vosotros, dentro de vosotros. Y luego más adelante en el mismo... Esta bendición no la tuvo el pueblo de Israel. En Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Toda la Trinidad de Dios viene a morar dentro del cuerpo del cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos llena, y a través del Espíritu Santo tenemos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice aquí en el Todo 29, Dios. más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso ningún cristiano lleno del Espíritu Santo anda en tinieblas, anda en confusión. Solamente a través del Espíritu Santo podemos servirle al Señor. Así que estamos terminando este ayuno de consagración de los beneficios de la expiación de Cristo. Y bueno, pues mañana les esperamos en nuestro servicio ya nos online. vamos. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa.